En los pueblos tranquilos, el silencio a menudo oculta más de lo que revela. Esta es la historia de una herencia olvidada, una taza intacta y una confesión sin lágrimas. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y qué hora es allí? Cuéntamelo en los comentarios. Vamos a descubrir el misterio. Aquella mañana, el aire tenía esa cualidad precisa que se posa sobre los tejados como un paño recién planchado, limpio, algo templado y con un leve perfume a tierra húmeda. El concurso anual de jardinería era sin duda el acontecimiento más esperado del mes en la calle Ivy. Yo no participaba, claro está. Hacía años que me limitaba a mantener el pequeño parterre de pensamientos frente a mi porche, pero caminaba entre los setos como quien pasea por una exposición de máscaras. Cada jardín era una declaración, una fachada, una historia cuidadosamente editada. Las vecinas ya habían sacado sus sombrillas color crema y las regaderas brillaban como piezas de plata. Escuché un elogio, demasiado entusiasta para ser sincero, sobre las dalias de la señora Dolores Ruiz, quien devolvía la sonrisa con los labios apretados, apenas dejando entrever los dientes. Más allá, el señor Alonso, desde su balcón, observaba en silencio la agitación con sus habituales ojos ausentes. Todo parecía estar en orden, como siempre lo estaba durante las primeras horas de la mañana. Pero había algo en la manera en que las flores se inclinaban hacia el sol, una rigidez en los tallos quizás, que me hizo detenerme por un instante. En la calle Ivy, lo bello solía ocultar lo incómodo. Siempre ha sido así. Vi venir a la señora Ángela Rivas unos metros más adelante. Caminaba con ese andar medido suyo, el mismo que adoptan las mujeres que han aprendido a no dejarse arrastrar por nada ni por nadie. Llevaba un sombrero con ala estrecha y guantes a juego, aunque hacía calor. Era su forma de decir que ciertos estándares no se abandonan, incluso si se está sola. Cuando pasó junto al jardín de los Pélez, se inclinó levemente para observar una hiedra que se enroscaba con más brío de lo usual. Nadie lo habría notado, pero yo sí. El gesto fue breve, apenas un pestañeo en la rutina del vecindario, y sin embargo encerraba algo más. Una alerta callada, una mirada que no buscaba belleza, sino anomalía. Nos saludamos con cordialidad. Su voz, siempre clara, parecía aún más baja aquella mañana, como si arrastrara consigo algo que no quería soltar del todo. Conversamos un minuto, tal vez dos. Ella habló del clima, del concurso, de los crisantemos de la señora Elvira. Pero sus ojos, esos ojos exactos que siempre parecían enfocar lo que los demás no veían, la escena frente a ella no encajara del todo. Desde donde estaba, alcancé a ver lo que había llamado su atención. Un ramo de peonías blancas descansaba sobre el primer peldaño del porche, envuelto con esmero en papel de encaje y cinta beige. La luz de la mañana las tocaba suavemente, casi como si las acariciara. Las peonías no eran flores habituales en nuestro vecindario. Su cultivo era caprichoso, su simbolismo ambiguo y su presencia en aquel sitio en particular, frente a la casa de un hombre que detestaba cualquier tipo de ornamento floral, resultaba, como mínimo, desconcertante. No había tarjeta, ni jarrón, solo el ramo, colocado con una deliberación que no podía ser casual. La señora Rivas no tocó las flores. Solo las miró con una expresión que no sabría describir con exactitud. Una mezcla de extrañeza, cautela y algo más, una sombra leve de inquietud, como si el ramo no le resultara solo fuera de lugar, sino peligrosamente familiar. Horas después, cuando volví a pasar por la calle en dirección al mercado, el ramo seguía allí. Nadie lo había tocado, y eso, en sí mismo, ya era revelador. En nuestro vecindario, todo lo que se deja desatendido acaba recolocado, barrido o reclamado. Pero ese ramo no. Ese ramo parecía rodeado de un aire invisible que lo mantenía intacto. El señor Alonso estaba tras su ventana, como de costumbre, en su sillón de respaldo alto. No era hombre de compañía ni de conversación. Dicen que había sido notario en sus años mozos, pero nadie conocía detalles. Su figura, inmóvil tras los cristales, miraba en dirección al ramo con una fijeza desconcertante.
No abrió la puerta. No retiró las flores. Ni siquiera hizo ademán de desviar la vista cuando alguien se detenía a observarlas. Parecía encerrado en un diálogo mudo con aquello que alguien había dejado en su nombre. Pensé entonces que quizá el silencio más inquietante no era el de las flores, sino el de quien las recibía, sin rechazarlas ni asumirlas. Un silencio que parecía proteger algo o a alguien. A la hora del café, los murmullos ya habían echado raíces entre los setos. En la calle Ivy, una flor fuera de lugar podía iniciar más especulación que una disputa pública. La señora Vega, mientras recortaba sus hortensias, sugirió que las flores podrían ser parte de un malentendido romántico. La señora Ruiz, menos dada al sentimentalismo, murmuró que no le sorprendía que alguien quisiera provocar al señor Alonso. Las conjeturas crecían con rapidez, abonadas por la ausencia de explicaciones. ¿Una antigua amante? ¿Un gesto de reconciliación? ¿Un error de dirección? Yo no decía nada, pero escuchaba. No eran solo las palabras lo que me interesaba, sino las pausas, los desvíos, las evasiones repentinas cuando alguien insinuaba que el ramo podía no ser un simple regalo. Nadie sabía, o nadie decía, quién lo había dejado, pero en las miradas de algunas vecinas se insinuaba algo más, la sensación de que aquello no era un comienzo, sino el eco de algo que ya había ocurrido antes y que ahora, discretamente, regresaba. Al caer la tarde, el calor cedió con elegancia y las sombras comenzaron a alargarse sobre los setos bien cuidados. Me encontraba junto a la verja lateral, en la parte trasera de mi jardín, cuando percibí un leve crujido en la grava. Me quedé quieta. La figura que se deslizaba junto al seto del señor Alonso no parecía pertenecer a nadie conocido. Era demasiado alta para ser la señora Elvira, demasiado ligera de paso para el repartidor, y sus movimientos tenían una cautela que no me gustó. No parecía mirar, sino asegurarse de no ser visto. Y sin embargo, por un instante, me pareció que se detenía frente al mismo porche donde yacía el ramo, aún sin tocar. Luego desapareció. Ni un portazo, ni un paso apresurado. Solo el silencio, otra vez. Ese silencio espeso que queda cuando uno ha visto algo que no sabe cómo nombrar, pero que sin saber por qué, ya ha empezado a recordar. El murmullo de las agujas, el roce de las telas, el aroma a té recién hecho. Todo parecía desarrollarse como cada miércoles en casa de doña Matilde Vega. Había tartaletas de pera sobre la mesa, una selección de hilos bien ordenados y esa mezcla de conversación liviana y resignada que solo se da entre mujeres que llevan años mirándose las manos mientras hablan. Pero Matilde no aparecía. Era raro, rarísimo incluso. Ella no era de las que se olvidan de una cita, y menos aún si el evento tenía lugar en su propia casa. Al principio bromeamos, como suele hacerse cuando la ausencia aún no duele, que si se habrá quedado dormida, que si se le pasó la hora que yo tanto respetaba, ya hubiese escuchado algo que nosotras aún no queríamos nombrar. Fue la señora Elvira quien se ofreció, casi sin pedir permiso, a subir las escaleras. Seguramente se entretuvo con el teléfono, dijo, aunque su tono no tenía convicción. Los pasos sobre la madera crujieron suavemente mientras el resto nos quedábamos abajo, en silencio. Yo contuve el aliento al escuchar cómo la voz de Elvira, firme por costumbre, se quebraba al pronunciar su nombre. La encontramos en la bañera, todavía sumergida, con el cuerpo ladeado y el cabello extendido como si flotara en algo más denso que el agua. La toalla doblada seguía sobre la silla y el albornoz, cuidadosamente colgado en el gancho. Nada indicaba prisa ni desorden. Todo había sido preparado, como quien se dispone a un acto rutinario. El agua estaba aún tibia. Esa fue la frase que más se repitió después, como si su calidez contuviera un mensaje imposible de leer. Nadie gritó. Nadie rompió a llorar. El horror, cuando se presenta de forma tan íntima, deja poco espacio para la expresión. Yo bajé la mirada, pero no aparté el pensamiento. Algo no encajaba.
No la muerte, que siempre puede ser súbita, sino la manera en que la rutina había quedado intacta, como si la muerte hubiese sido esperada, o incluso permitida. El doctor Sánchez, hombre práctico y poco inclinado a la especulación, fue el primero en hablar de accidente. Una caída fortuita, probablemente causada por un mareo. El suelo estaba húmedo, los bordes de la bañera resbaladizos, y Matilde tenía ya cierta edad. Todo parecía explicable. La policía local, menos atenta que entusiasta, tomó nota sin demasiado entusiasmo. Nadie cuestionó demasiado la versión médica. En un pueblo como el nuestro, la muerte natural siempre es preferible a cualquier otra explicación. Sin embargo, yo sentí una incomodidad persistente en la base del estómago. No por lo dicho, sino por lo que no se dijo. Nadie preguntó por el horario exacto, ni por la secuencia previa. Nadie reparó en el detalle de la taza en la sala, ni en el aroma casi imperceptible que flotaba todavía en el aire. Todos querían cerrar el asunto, pero había algo que me resultaba familiar en esa prisa. Una necesidad de no mirar demasiado, de aceptar lo cómodo antes que lo incómodo. Y eso, a mi juicio, siempre es motivo de sospecha. Mientras las demás reunían abrigos y bolsos con ese desconcierto contenido que sigue a una muerte repentina, yo me permití un pequeño desvío. Entré al salón, donde la luz de la tarde caía oblicua sobre la bandeja del té. Había 2 tazas servidas, una de ellas, vacía y con restos en el borde, la otra, intacta, aún con el vapor apenas perceptible en su superficie. Matilde nunca se servía 2 tazas. Era de costumbres firmes, casi ceremoniales. La segunda taza era para alguien más. Alguien que, o bien no había llegado, o bien no había querido beber. Me incliné un poco, sin tocar nada. El aroma era tenue, pero no familiar. No era la infusión habitual. Había algo más, una nota metálica, vegetal, difícil de precisar. No insistí. No era momento de levantar sospechas que nadie estaba dispuesto a escuchar. Pero esa taza me habló más que todo lo que se había dicho esa tarde. Alguien había sido esperado. Alguien había estado en esa casa o planeaba estarlo. Y en ese espacio vacío, el que deja una taza no tocada, yo sentí que algo importante había comenzado a desmoronarse. Nos fuimos dispersando poco a poco. Nadie quería ser la primera en marcharse, pero tampoco la última en quedarse. Las despedidas fueron suaves, breves, casi mecánicas. Nos tocábamos los brazos con delicadeza, como si el contacto físico pudiera confirmar que aún estábamos vivas. En los rostros había pena, sin duda, pero también otra cosa. No temor exactamente, sino una especie de vergüenza mal contenida. Como si todas compartiéramos un recuerdo inconcluso, algo que habíamos notado pero no comprendido del todo. Miradas fugaces, sonrisas que se desvanecían a medio camino, frases que se detenían antes de ser concluidas. Yo me quedé un instante más en la entrada, contemplando el jardín de Matilde. Todo estaba en su sitio, los geranios aún húmedos, los guijarros recién ordenados. Nada parecía alterado. Y, sin embargo, lo estaba. Lo supe con esa certeza silenciosa que no necesita pruebas para asentarse. Había comenzado algo. Algo sutil, escondido entre la cortesía y el duelo. Algo que ninguna de nosotras estaba dispuesta a nombrar todavía, pero que ya se había instalado, como una sombra, entre las costuras del vecindario. La declaración oficial llegó 2 días después del entierro. El informe, escueto y sin matices, señalaba muerte accidental por caída, nada más. Sobresaltos. Pero el cierre fue tan rápido, tan limpio, que dejó tras de sí un vacío incómodo. Nadie lo dijo, por supuesto, pero en los saludos del mercado, en los intercambios al sacar la basura, había una pausa de más, una mirada sostenida que no pertenecía del todo a la costumbre. Matilde ya no estaba, y eso bastaba para algunos, pero no para todos. Y ciertamente no para mí. Había conocido muchos cierres en mi vida, algunos justos, otros necesarios, y unos pocos
oportunos. Este último llevaba ese aroma amargo, el del cierre que no nace de la verdad, sino del cansancio por buscarla. Las primeras en hablar, como era de esperarse, fueron las hermanas Arozamena. Desde su mirador, entre tejas y geranios, mantenían una vigilancia amable pero inquebrantable sobre toda la calle. Según ellas, Matilde había discutido con su jardinero la semana anterior. Palabras alzadas, portazos suaves. Nada grave, pero nada habitual. El señor Padilla, antiguo compañero de dominó del difunto esposo de Matilde, mencionó que ella había pedido hace poco una copia de su testamento. Un ajuste, nada más, aclaró, aunque nadie preguntó cuál había sido el ajuste, ni a favor de quién. Pero el comentario que más me inquietó vino de la boca más tímida. Clara, la hija del farmacéutico. En un susurro casi roto, dijo que había visto a un hombre extraño salir por la puerta lateral de la casa de Matilde, 2 días antes de la reunión del club de costura. No era del pueblo, afirmó. Y al preguntarle cómo lo sabía, respondió simplemente: no saludaba como nosotros. Lo que antes eran flores ahora eran palabras, brotando donde nadie las había sembrado. Y lo curioso, lo revelador quizá, era la dirección en la que crecían. Hacia lo oculto, lo no dicho, lo desplazado por la premura del dictamen oficial, hacia un pasado que quizás no había terminado del todo. Esa misma tarde decidí caminar por la calle Ibi, sin dirección precisa. Me detuve en los portones, observé los setos, escuché las conversaciones que se apagaban al pasar. Era algo que había hecho muchas veces antes, pero ese día lo hice con una atención distinta. A veces el pueblo habla más por lo que oculta que por lo que dice. Noté que la señora Carmen, siempre tan afectuosa, evitaba detenerse conmigo. Que el señor Alonso, desde su ventana, miraba al vacío con una quietud más rígida que de costumbre, y que algunos jardines, sin motivo aparente, habían dejado de regarse con el esmero habitual. Lo que más me llamó la atención, sin embargo, no fueron las ausencias ni los silencios, sino los pequeños reajustes, una verja que antes chirriaba y ahora estaba engrasada, un macetero movido unos centímetros, un timbre que ya no sonaba. Son detalles, sí, pero en un lugar donde todo parece repetirse cada día, los cambios, por minúsculos que sean, anuncian que algo ha comenzado a descomponerse. Me crucé con la señora Tránsito en la panadería. Mujer de edad imprecisa y memoria fotográfica, sabía distinguir el tono exacto de cada visita inesperada en la calle Ibi. Le pregunté, sin intención evidente, si Matilde había recibido correspondencia últimamente. Cartas sí, dijo, aunque no eran de bancos ni de primas. Se refería a sobres gruesos, con caligrafía inclinada, que llegaban cada jueves. Según ella, Matilde los retiraba con una mezcla de impaciencia y nerviosismo. Nunca los abría delante de nadie, siempre se los guardaba en el bolsillo del delantal. ¿Y olían bien?, añadió con una sonrisa irónica, como a colonia de caballero. De las antiguas. El dato no era banal. Matilde no tenía hermanos vivos ni amigos masculinos conocidos. Su vida había sido discreta desde la muerte de su esposo, pero esas cartas eran una grieta en su hermetismo. No sabíamos si quien escribía lo hacía desde el afecto o desde la amenaza, pero lo hacía desde dentro de su historia. Y eso, en una muerte tan callada, era una disonancia que no podía ignorarse. El perfume, en este caso, no era solo un detalle romántico, era, quizás, la advertencia más precisa que Matilde dejó sin decir. Esa misma tarde, acepté una taza de té en casa de la señora Dolores Ruiz. Su jardín, siempre impecable, tenía un aire más desordenado que de costumbre. Me dijo que había tenido dolor de espalda y que el jardinero no había venido en toda la semana. Lo dijo con tono casual, pero sus ojos no se apartaron ni un instante de mis manos. Conversamos sobre cosas menores, el clima, la próxima feria de encajes, pero algo en su lenguaje corporal me mantenía alerta.
Dolores era mujer de rutinas y, sin embargo, ese día, su compostera estaba abierta. El olor del compost era lo esperado, no así el tenue aroma a lavanda masculina que flotaba en el aire cercano al... Una rapidez nerviosa como si hablara por encima de otra conversación que no quería escuchar. Y yo, sentada frente a sus rosales, supe que ese pañuelo no había llegado allí por descuido. Había sido escondido, y había empezado a pudrirse en el lugar menos adecuado. Con la taza aún caliente entre mis manos, le pregunté si solía recibir visitas últimamente. La señora Ruiz sonrió, pero fue una sonrisa de compromiso. Dijo que no, que nadie venía ya, salvo el médico cada tanto. Su voz era clara, pero sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor del platito. Entonces, sin levantar el tono, pregunté si el pañuelo que asomaba en su compostera era suyo. El silencio que siguió no fue inmediato. Primero hubo una respiración sostenida. Luego un parpadeo lento, como si el cuerpo necesitara ganar tiempo para ajustar la expresión. «No sé a qué se refiere», respondió al fin, y su mirada se deslizó hacia la ventana. El tono era firme, pero sus ojos no sabían mentir. En ellos no había indignación, ni desconcierto, ni siquiera miedo. Solo la conciencia de haber sido vista y la elección de no decir nada más. No insistí. El silencio, en ocasiones, revela más que una confesión. Y en ese silencio, bajo la pérgola cubierta de glicinas, se instaló entre nosotras una forma nueva de distancia, una que no se mide en metros ni en palabras, sino en secretos compartidos que nadie está dispuesto a poner en voz alta. Aquel día, durante una charla sin pretensiones junto al puesto de flores del mercado, la señora Tránsito pronunció un nombre que yo no había escuchado en años. Lo dijo casi sin querer. Al comparar la compostura de Matilde con la de su hijo, aquel muchacho tan terco, ¿cómo se llamaba? Nadie respondió. Ni falta que hizo. Era un hombre que, con el tiempo, se había convertido en una grieta tapada con yeso, algo que había estado allí, pero que ya no debía mencionarse. Según se decía, el hijo de Matilde se había marchado tras una pelea áspera por temas que solo las familias entienden y que nadie ajeno debe preguntar. Algunos decían que se había ido a América Latina, otros lo colocaban en Londres. Yo simplemente recordaba su rostro, serio, reservado, y la manera en que Matilde, en los últimos años, evitaba toda mención de su juventud, como si el pasado fuera una página que no se puede arrancar, pero que tampoco debe releerse. No era un secreto. Era algo peor, una verdad conocida y cuidadosamente ignorada. Y en el contexto de una muerte mal cerrada, ese tipo de silencios resulta más peligroso que cualquier confesión. Fue un comentario casual el que trastocó la distancia que creíamos segura. El joven mensajero, uno de esos muchachos que van en bicicleta y conocen cada esquina del pueblo, mencionó que, unos días antes del fallecimiento de Matilde, había entregado un sobre cerca del parte municipal a un hombre que le preguntó por la calle Ivy. «Tenía pinta de extranjero», dijo, «pero hablaba español. Raro, ¿no?». Preguntó si la casa de Matilde Vega seguía estando en el mismo sitio, y cuando el mensajero respondió que sí, el hombre bajó la vista, como quien confirma algo que no deseaba oír. Me limité a escucharlo con atención, sin interrumpirle, pero el corazón me golpeaba con ese ritmo sereno que tiene la sospecha cuando encuentra una rendija. ¿Y si aquel hijo no estaba tan lejos como todos creían? ¿Y si había regresado, no por nostalgia, sino por algo más apremiante? Matilde, tan meticulosa con su soledad, nunca habría abierto la puerta a cualquiera, pero a un hijo no se le niega el té, por más heridas que existan. Y entonces recordé la segunda taza, intacta, silenciosa, como una invitación que no se consumó, o que alguien rechazó a último momento. Volví sobre mis pasos hasta el kiosco junto al centro cívico. Allí trabajaba el señor Galdeano, un jubilado meticuloso que aún manejaba su pequeño negocio con la precisión de un relojero. Él había visto pasar a generaciones enteras, y como suele ocurrir con quienes venden periódicos, lo recordaba todo.
Le pregunté si alguien había estado preguntando por la calle Ivy últimamente. Su ceño se frunció como si rebuscara entre titulares olvidados. «Hubo un tipo que no era de por aquí», murmuró. «Pelo canoso, pero joven. Ropa cuidada, aunque con aspecto de no dormir bien». Le había comprado un periódico antiguo, uno del año en que Matilde había enterrado a su marido. Preguntó con voz pasado, aunque el pasado no quiera ser visto. Esa frase me quedó rondando, porque en los pueblos pequeños, cuando alguien regresa sin anunciarse, rara vez lo hace para reconciliarse. Casi siempre vuelve por algo que dejó a medias, o para resolver algo que nunca se atrevió a terminar. Regresé a casa de mi sobrina antes de que cayera la tarde. Necesitaba pensar. Revisé la carpeta donde guardaba las notas del caso, y casi sin querer, me detuve ante una fotografía que habíamos recogido de los efectos de Matilde. Estaba ligeramente descolorida, pero aún se distinguía la figura de un joven de expresión contenida, apoyado sobre un árbol en flor. El marco era de madera, barnizado con cuidado. No parecía haber sido movido en años, y sin embargo, estaba colocado con evidente intención, en la cómoda, junto a un pequeño reloj detenido a las 4:10. Esa imagen, que para muchos sería solo una reliquia familiar, me pareció de pronto una presencia, como si más allá de la distancia, Matilde hubiese conservado un rincón íntimo de espera, no de reconciliación, sino de certeza silenciosa. Una madre no necesita pruebas para saber cuándo su hijo vuelve a caminar cerca. El reloj detenido, la foto intacta, la taza servida. Había una línea invisible entre esos tres objetos, y aunque no podía trazarla aún con claridad, sabía que allí, justo allí, empezaba el verdadero mapa de lo que había ocurrido. Fue mi sobrina quien la encontró al recoger el correo de la mañana. No tenía remitente, ni sello, solo un sobre blanco doblado con pulcritud, que alguien había dejado en el umbral como quien deja una flor marchita. La abrí con delicadeza. El papel olía a humedad, como si hubiese estado escondido demasiado tiempo. El mensaje era breve, escrito con letra forzada y líneas irregulares. Matilde sabía demasiado. Ahora está en silencio. Nada más. Ni firma, ni fecha. Pero tampoco era necesario. No era una amenaza. Era una confesión, o quizás una advertencia tardía. Observé el trazo de la tinta. No reconocí la caligrafía, pero sí la intención. Quien escribió esas palabras no buscaba justicia, buscaba redención, o venganza, y lo hacía desde el anonimato que solo los cobardes o los heridos reclaman. Mi sobrina quiso avisar a la policía. Yo le pedí que esperara. A veces, apresurar la verdad la hace desaparecer. Era mejor dejar que el miedo, o la culpa, hicieran su parte. Las cartas sin firma, en pueblos como el nuestro, tienen una forma peculiar de encontrar respuesta, sin necesidad de abrir la boca. Me senté junto a la ventana, con el sobre aún en la mano. Afuera, el sol ya no iluminaba las hojas, apenas las rozaba con ese tono dorado que solo anuncia finales. Pensé en Matilde, en su manera de hablar sin hablar, en la forma en que había dispuesto su casa, no como quien vive, sino como quien resguarda algo. O a alguien. Pensé también en su hijo, en su regreso sin rostro, en su silencio denso, en esa taza que lo esperaba, y que permanecía intacta. Tal vez no fue él quien causó su muerte, pero había algo en su regreso, algo no dicho, que la precipitó, porque entre madre e hijo a veces no hay reconciliación posible. Solo cadenas invisibles que ni el tiempo ni la distancia logran romper. Y si alguien supo usar esa cadena para apretar más de la cuenta, entonces ya no hablábamos solo de tragedia. Hablábamos de voluntad, y eso en el lenguaje del crimen marca toda la diferencia. El domingo siguiente a la carta anónima, fui a misa como de costumbre. Era una rutina que me reconfortaba, no tanto por la fe,
que con los años se vuelve más silenciosa que dogmática, sino por la claridad que ofrece la repetición de lo familiar. El banco del fondo, donde solía sentarse el señor Alonso, permanecía vacío durante los primeros minutos. No era raro que llegara tarde, pero aquella mañana, cuando finalmente apareció, lo hizo con un rostro inusualmente pálido, incluso para su edad. Caminaba con rigidez, como si cada paso fuera medido por dentro. Tomó asiento en silencio. No participó del cántico. Tampoco alzó la vista durante la lectura del Evangelio. Fue en el momento del ofertorio cuando, sin previo aviso, se desplomó hacia un lado, con la cabeza inclinada y una quietud total. Hubo un susurro colectivo. La conmoción fue inmediata, pero no escandalosa. En nuestro pueblo, la muerte aún guarda formas. Lo retiraron con cuidado. No era querido ni odiado. Era tolerado, como esas estructuras viejas que se respetan por haber estado siempre ahí, aunque nadie sepa por qué. Se organizó una misa de cuerpo presente y alguien trajo lirios del jardín municipal. El párroco, hombre de frases cortas, se limitó a recordar que el difunto había sido puntual con el diezmo. Nadie pareció notar que su muerte, aunque súbita, había llegado en un momento conveniente. Yo no dije nada, pero en mi interior, la incomodidad crecía con la forma exacta de un recuerdo. El rostro de Alonso, la mañana anterior, durante el brindis comunitario, alzando una copa que en años de convivencia nunca había tocado antes, y no por desdén, sino por convicción. Un cambio así, a su edad, rara vez es inocente. Recordé aquella escena con nitidez. Era la víspera del domingo, durante una reunión improvisada en el salón social tras una colecta benéfica. Yo había estado en la cocina, ayudando a servir pastas secas y limonada, cuando escuché un pequeño aplauso desde el salón. Al salir, vi al señor Alonso rodeado de 3 o 4 personas. En su mano sostenía una copa baja con licor ámbar, y alguien hacía un brindis por los años de servicio comunitario. Me sorprendió verlo así, no porque no mereciera el reconocimiento, sino porque sabía que Alonso había sido abstemio desde joven. Su hermana mayor había muerto de cirrosis, y desde entonces él no había vuelto a probar una gota. Lo decía con orgullo, ni en las bodas ni en los velorios, pero aquella noche aceptó la copa sin titubear. Dio un pequeño sorbo, hizo una mueca que no supe leer entonces, y la dejó sobre la mesa. Ahora, a la luz de su muerte tan oportuna, ese sorbo cobraba un peso distinto. ¿Quién le ofreció la copa? ¿Quién lo convenció? ¿Con qué palabras? ¿Con qué historia? Porque en mi experiencia, nadie rompe una promesa personal sin una razón más fuerte que la costumbre. Fue la señora Rivas quien, en un paseo compartido, me reveló lo que faltaba. Hablábamos de Alonso, como todos por aquellos días, y de pronto se detuvo junto al seto más cercano a la capilla. ¿Sabía usted que no fue uno de nosotros quien le ofreció el licor?, dijo en voz baja. Yo no respondí. Esperé. Una mujer que no conozco, morena, vestida de beige, le habló unos minutos antes del brindis. Se acercó con una botella en la mano. Le dijo algo que lo hizo encogerse de hombros, y después sonrió. Esa sonrisa me dio escalofríos, como si supiera que él aceptaría. La señora Rivas no es de las que dramatizan. Su tono era el mismo que usa para comentar sobre los geranios o los precios de la fruta. Eso lo hacía más inquietante. Una mujer desconocida, un brindis espontáneo, un cambio en la conducta de un hombre que jamás bebía. Pensé entonces en el modo en que ciertos gestos, aparentemente triviales, se convierten en puentes hacia lo irreversible. Un sorbo, una frase, una mirada. No siempre hace falta odio para matar. A veces basta con saber el momento exacto en que alguien está demasiado solo como para rechazar una invitación. A la mañana siguiente, visité el salón social con el pretexto de devolver una fuente. La encargada, la señora Lucía Padín, estaba ordenando las vitrinas donde guardaban las botellas para ocasiones especiales. Pregunté, con la voz más neutra que pude,
si conservaban aún el licor servido durante el brindis del sábado. Me miró con extrañeza, abrió el aparador y luego frunció el ceño. «El frasco ya no está», murmuró. «Era de los buenos. No se usa para cualquier reunión». Buscó en otros estantes. Nada. Yo observé los lugares vacíos, el orden forzado de los vasos, y supe que no era olvido. Alguien lo había retirado con intención, y lo había hecho sin dejar rastro. El licor, su color, su densidad, su procedencia, habría dicho más de lo que cualquier vecino estaba dispuesto a contar. En un pueblo pequeño, desaparecer una botella no es difícil, pero sí muy revelador, porque cuando se borra una prueba antes de que alguien la pida, ya no estamos ante una casualidad. Estamos, claramente, frente a una voluntad, y eso, incluso sin testigos, siempre deja una huella. Horas más tarde, durante la reunión del comité parroquial, mencioné al pasar el nombre del licor desaparecido. Era un gesto, una prueba menor de reacción. Vi cómo el señor Bernal, hombre sobrio, conocido por su precisión, se tensaba levemente. No dijo nada, pero sus ojos, normalmente firmes, vacilaron un segundo antes de buscar el suelo. No era culpabilidad lo que vi en sus murmullos más sinceros. Caminaba sin prisa por la calle Ivy cuando vi a Clara, la hija del farmacéutico, apoyada en el portón de su casa. Su gesto tenía algo de espera o de huida. Me acerqué con naturalidad, le pregunté por su madre, luego por su bordado, y al cabo de unos minutos ya hablábamos de peonías y noches sin luna. Clara no era dada a confiar en nadie, pero esa mañana algo en su mirada había cambiado. No era valentía lo que la empujaba a hablar, era fatiga, como si el silencio, tan cómodo hasta entonces, se le hubiese vuelto insoportable. Le ofrecí la oportunidad, pero no la empujé. No había prisa. En los pueblos, las verdades salen por grietas, no por portones abiertos, y Clara, con sus manos crispadas y la voz aún frágil, me dijo, en un susurro apenas audible, que había visto algo que no lograba olvidar, algo que hasta ahora no se había atrevido a compartir. Clara titubeó antes de hablar, se pasó una mano por la trenza como si desenredar el cabello le ayudara a ordenar los recuerdos. Luego, con voz baja y entrecortada, me confesó que la noche anterior a la muerte de doña Matilde la había visto en el jardín. No hacía nada, dijo. Solo estaba ahí, parada junto al rosal antiguo. Tenía la espalda recta, pero los hombros le temblaban. Había lágrimas, claras, visibles, no de esas que se contienen, sino de las que se sueltan cuando una está segura de que nadie la ve. Y sin embargo, Clara la vio. Desde su habitación, tras la cortina, la observó durante varios minutos, sin comprender del todo qué emoción sostenía esa quietud. Quise bajar, decirle algo, murmuró, pero me dio miedo. No por ella, por mí. No sabría qué hacer con tanto dolor. La frase me conmovió más de lo que quise mostrar, porque comprendí, en ese instante, que Matilde no solo había muerto sola, sino que la víspera de su muerte había estado también rodeada por un silencio demasiado denso, un dolor que no buscaba consuelo, solo aceptación. Y eso, para una mujer de su carácter, significaba que el final ya estaba de algún modo decidido. Decidí visitar a Lorenzo, el jardinero de Matilde, aquella misma tarde. Lo encontré en la parte trasera del cementerio, cortando malas hierbas con su azada vieja. No se sorprendió al verme, pero tardó en levantar la mirada. Le pregunté cómo había estado Matilde los últimos días. Guardó silencio un segundo más de lo necesario y luego dijo, con una voz que sonaba demasiado ensayada, que la señora andaba algo alterada últimamente. ¿Alterada?, pregunté. ¿Por qué? Encogió los hombros y hundió la herramienta con más fuerza de la que el terreno requería. Nerviosa, caminaba mucho, hablaba sola a ratos, cosas suyas. No quiso añadir más, pero yo noté el temblor apenas perceptible en sus manos, y la forma en que evitaba mirarme directamente, como si temiera que mi mirada le desordenara las palabras que había memorizado para protegerse. No insistí.
pero su incomodidad era elocuente, porque cuando alguien ha trabajado para una familia durante años, la muerte de un miembro no lo deja indiferente, a menos, claro está, que haya algo más que tierra removida, algo que se intenta enterrar más hondo que las raíces mismas del jardín. Mi sobrina, que hacía de enlace práctico con los asuntos más administrativos, había sido convocada por la heredera directa de Matilde, su sobrina política, la señorita Eugenia, una mujer de semblante pulcro, labios secos y gesto de obediencia permanente, aunque nadie supiera exactamente a quién obedecía. Con la excusa de ayudar a organizar los documentos del testamento, accedí a acompañarlas por un rato. La casa ya había sido parcialmente desmantelada. Marcos vacíos, floreros sin agua, cajones cerrados con llave. Eugenia hablaba con la distancia que permite un luto más formal que íntimo. Mientras revisaba los papeles, noté que evitaba ciertas carpetas. Una de ellas, claramente marcada con cintas adhesivas antiguas, fue apartada sin abrir. Más tarde, cuando ella salió para atender una llamada, eché una mirada rápida. Dentro había facturas vencidas, avisos de cobro y algo más, 2 cartas de un despacho de abogados con membrete extranjero. No pude leer más. Cuando volvió, ya tenía la expresión controlada. Me ofreció té, pero no mencionó los documentos. Y yo, mientras asentía en silencio, entendí que aquella herencia no era solo material. Había deudas más... Unos libros que Matilde había querido donar al club de lectura. Nadie me lo negó. Recorrí el pasillo principal sin prisa. Cada habitación conservaba aún el olor leve a alcanfor y rosas secas, pero no eran los objetos lo que me inquietaba, sino el aire mismo. Ese aire que pesa cuando hay palabras que se han quedado en suspenso y que ya no serán pronunciadas. Me detuve junto a la cómoda del salón. La alfombra tenía una arruga nueva. La cortina había sido cambiada. Detalles pequeños, casi triviales, pero reveladores, como si alguien intentara borrar la presencia de lo ocurrido, sin saber que el rastro no se borra con trapos, sino con verdad. Y allí, de pie entre los retratos antiguos y el tic-tac de un reloj ya detenido, comprendí que no era la casa la que callaba, eran las personas, y que cuando el silencio es tan absoluto, uno puede oír con nitidez lo que nadie se atreve a decir. Sobre una estantería polvorienta, olvidado entre manuales de cocina y enciclopedias pasadas de moda, encontré un álbum familiar. Lo tomé con delicadeza. No había nombre en la tapa, solo una tela desvaída por el tiempo y una hebilla que ya no cerraba. Lo abrí sin intención precisa, como quien busca consuelo más que información. Las primeras páginas eran previsibles. Retratos en sepia, bautizos, veranos en la sierra, Matilde joven, con sonrisa de otra época, junto a un hombre que solo podía ser su esposo. A medida que pasaban los años, las sonrisas se hacían más contenidas, las poses más rígidas. Fue en la antepenúltima página donde algo me detuvo. Había un espacio vacío. No era una hoja en blanco, era una página en la que claramente había estado una fotografía. El rectángulo pálido contrastaba con el resto del papel. Las marcas del adhesivo seguían visibles, y un nombre escrito con lápiz se adivinaba, casi borrado. R-. No estaba rota, ni arrancada con violencia. Había sido retirada con precisión, con intención. Volví a cerrar el álbum con lentitud. A veces, lo que falta dice más que lo que está. Y en aquella ausencia cuidadosamente administrada, ese hueco callado entre imágenes de cumpleaños y meriendas, sentí, con una claridad casi dolorosa, que allí había empezado todo, lo que Matilde temía, lo que alguien quería borrar, lo que aún bajo todas esas capas de cordialidad y luto, seguía respirando. Volví a pensar en el ramo. Las peonías habían llegado a manos de Matilde el mismo día que todo comenzó a torcerse. Y sin embargo, hasta ahora, nadie parecía haberle dado importancia. Decían que fue un detalle de cortesía, que alguien las había dejado en el salón social, quizás un vecino distraído
o una florista confundida. Pero yo no creía en casualidades tan poéticas. Recompuse mentalmente cada movimiento. Matilde llegó. Saludó con gesto ausente. Tomó el ramo, sonrió apenas, y luego todo transcurrió como si nada. Pero su mirada aquel día, ahora lo recordaba con claridad, no fue de sorpresa ni gratitud. Fue de reconocimiento, como si esas flores hablasen un idioma secreto, uno que solo ella entendía. Desde entonces, comencé a fijarme más en los gestos pequeños. Una taza que nadie bebió, un pañuelo olvidado en el lugar menos lógico, y esa manía que tenía Matilde de no permitir flores naturales en casa por su alergia. Salvo aquel día, los objetos hablan, si se les deja. Las flores, en especial, no son inocentes cuando llegan sin remitente, y cuando alguien rompe su propia regla para aceptar un ramo, lo hace por miedo, o por culpa, o por ambas cosas. 3 detalles me habían inquietado desde el principio, pero solo ahora parecían formar parte de una misma figura. El ramo de peonías, ya marchitas pero aún recordadas, la taza de porcelana intacta, que nadie se atrevía a retirar del aparador, y un pañuelo masculino, bordado con iniciales ajenas al entorno cotidiano de la casa. Los 3 habían aparecido el mismo día. No lo supe al instante, pero lo confirmé más tarde, cuando repasé mentalmente las palabras de Eugenia, los comentarios sueltos de Lorenzo, incluso las lágrimas de Clara. Era como si todo hubiese sido cuidadosamente sembrado para parecer anecdótico. Pero la coincidencia era demasiado precisa. La taza, curiosamente, no tenía marcas de labial. Matilde era cuidadosa con esas cosas, y sin embargo, estaba colocada como si alguien hubiese querido que pareciera usada, sin atreverse a tocarla. El pañuelo apareció en el cubo de compost del jardín, doblado pero no sucio, y el ramo, el bendito ramo, había llegado sin tarjeta, pero con una cinta de floristería extraña. Pudiera comprarse en nuestras tiendas locales. Era un perfume antiguo, de esos que quedan en los abrigos guardados, en los sobres cerrados durante décadas. Lo acerqué a mi nariz y cerré los ojos. No era el olor lo que me ayudó, sino la memoria asociada al olor. Una fiesta de hace años. Un brindis. Una discusión velada en la esquina del salón, y un hombre que olía exactamente así. Beltrán. El doctor Beltrán. No era un nombre que se pronunciara mucho últimamente. Su desaparición del pueblo fue silenciosa, casi conveniente. Pero yo no olvido rostros, ni aromas. Y si ese pañuelo había estado en casa de Matilde, si él había regresado sin anunciarse, entonces algo se había reabierto, una herida antigua, o una deuda. Y aunque el pueblo callara, el perfume seguía hablando. La señorita Rivas fue quien lo mencionó, sin intención aparente. Conversábamos sobre los antiguos amigos de la familia Vega, cuando dejó caer, casi con indiferencia: y creo que vi al doctor Beltrán por la estación hace unas semanas. Estaba más delgado, y parecía preocupado. Me limité a asentir, como si el dato no me afectara. Pero dentro de mí algo se tensó, porque si Beltrán había regresado, lo hizo sin visitar a nadie oficialmente, y sin embargo había dejado señales. Recordé cómo Matilde había estado intranquila esos días. No dormía bien. Cambió de sitio un par de cuadros, como si necesitara borrar ciertas miradas. Se volvió más cautelosa, incluso en la forma de hablar. Todo eso ahora cobraba una textura distinta. ¿Había venido Beltrán a pedir algo? ¿A recuperar algo? ¿A amenazar? No lo sabía. Pero su presencia, tan cuidadosamente omitida por todos, me parecía ahora tan importante como su ausencia anterior. Nadie desaparece del todo. A veces, los fantasmas regresan con nombre, maletín,
y fragancia. Hurgando entre mis propios recuerdos, y con la ayuda discreta de una amiga en la notaría, supe que Beltrán había atravesado tiempos difíciles en Buenos Aires. Deudas de juego, según se decía, y no pequeñas. Al parecer, Matilde le había prestado una suma importante hace más de una década, cuando aún conservaban cierta relación de afecto. Pero no era solo dinero. Entre los papeles encontrados en su escritorio, Matilde guardaba algo más comprometedor: documentos de una propiedad en Chascomús, cofirmada por ambos. Una finca valorada como activo congelado, pero con más valor sentimental que monetario. Sin embargo, en manos de un hombre arrinconado por sus acreedores, el sentimentalismo deja paso a la desesperación. ¿Había intentado recuperar los papeles o había venido a destruirlos? Nada podía afirmarse aún. Pero yo conocía ese tipo de vínculos, relaciones que se degradan con los años, pero nunca se disuelven del todo. Como un nudo mal hecho que en lugar de soltarse, se vuelve más apretado cuanto más se tira de él. Y a veces, el intento de desatarlo mata. No suelo recurrir a favores médicos, pero en este caso contacté discretamente a un antiguo colega de mi sobrino, especializado en toxicología vegetal. Le envié la taza de porcelana intacta, aquella que Eugenia había olvidado retirar del aparador, y le pedí discreción absoluta. El análisis tardó varios días. Mientras tanto, el pueblo seguía su curso con la apariencia de calma que tanto engaña a los ajenos. Pero yo sabía que algo estaba por romperse. Cuando recibí la carta de vuelta, el lenguaje era técnico, pero la conclusión clara. Se había detectado una concentración leve, aunque letal, de digitalina en los restos sólidos adheridos al fondo de la taza. Una sustancia derivada de la dedalera, muy rara, pero perfectamente disponible en jardines bien surtidos. Su efecto era acumulativo, silencioso, y podía confundirse con un infarto repentino. Exactamente lo que se había dicho de la muerte de Matilde. No le mostré el informe a nadie, aún no, pero lo guardé con cuidado, porque ahora ya no era cuestión de sospechas ni de metáforas. La taza había hablado, y lo que dijo no era bonito, era verdad, y la verdad en este caso podía matar más de una vez. Cuando propuse aquella merienda en casa de mi sobrina, nadie sospechó que tuviera otro propósito más allá del té y los bizcochitos. Era un domingo templado, de esos que invitan a las visitas cortas y a los comentarios largos. Los vecinos acudieron puntuales, Clara con su timidez envuelta en lana, el señor Vega con gesto ausente, doña Carmen siempre encantadora, y la señorita Rivas, con su mirada que parecía barrerlo todo sin inmutarse. Yo sonreía y servía, como corresponde a una buena anfitriona. Pero dentro de mí el tablero ya estaba dispuesto, no por gusto ni por vanidad, sino porque la verdad, por pequeña que parezca, pide aire tarde o temprano. Y esta verdad en particular, olí, esperaban que no lo dijera. Lo que aún no sabían era que todo ya había comenzado a salir a la luz. Y no había marcha atrás. Hablé despacio, como quien repasa un recuerdo más que exponer una teoría. Les conté, aunque en realidad les recordé, cómo había llegado a mis manos el asunto del ramo de peonías. Matilde nunca recibía flores naturales. Eso lo sabíamos todas. Era alérgica, o decía serlo, pero nadie lo cuestionaba. Aquel día, sin embargo, aceptó un ramo con una cinta extranjera, sin remitente, y lo colocó en el jarrón de la entrada sin una palabra. Luego hablé de la taza. Una pieza fina, intacta, en una bandeja sin retirar. No tenía marca de labial, ni huellas recientes, pero conservaba rastros de una sustancia vegetal que no debía estar allí. Digitalina. Silenciosa. Precisa. Y el pañuelo, bordado con iniciales que no pertenecían a ningún vecino habitual, y con un perfume olvidado que me llevó al nombre del doctor Beltrán.
alguien que muchos preferían no nombrar. A medida que hilaba cada detalle, no noté resistencia abierta. Más bien, una especie de cansancio acumulado, como si todos los presentes hubiesen estado esperando a que alguien nombrara lo que ya flotaba en el aire. La lógica no era inmediata. No lo parecía. Pero estaba allí, silenciosa como el veneno, firme como una promesa no cumplida. Y era esa lógica la que ahora comenzaba a cerrar el círculo. Fue en ese punto cuando mencioné, sin rodeos, que Matilde no murió sin antes recibir una visita inesperada. Su hijo, a quien muchos creían alejado para siempre, había regresado en secreto. No lo hice público antes porque no era relevante. Hasta ahora. Clara bajó la mirada. No dijo nada, pero su silencio habló por ella. Él había venido no por afecto, sino por necesidad. La sombra de sus deudas, acaso peores que las del doctor Beltrán, lo había arrastrado de vuelta al lugar que más temía, su infancia, sus errores, su madre. No hubo reconciliación, solo un breve encuentro en el jardín trasero, bajo pretexto de recoger unos documentos. No fue él quien trajo la amenaza, sino quien la recibió, y por quien supe que alguien más había estado presionando a Matilde. Alguien que sabía demasiado, no sobre él, sino sobre ella. Porque el chantaje no siempre nace del odio. A veces nace del rencor que otros no han podido olvidar. O del deseo de equilibrar una cuenta moral que nadie más recuerda, excepto el ofendido. Y fue entonces cuando comprendí. Matilde no solo temía perder algo, temía que la reconocieran. Por algo que hizo, o dejó de hacer, hace mucho tiempo. Les dije con claridad lo que sabía. Matilde no debía morir cuando murió. El plan, porque lo hubo, no era matarla de inmediato, sino debilitarla poco a poco, erosionar su voluntad y su lucidez, preparar el terreno para algo más complejo, una cesión, un testamento, una entrega forzada. Pero algo cambió. Creo que Matilde descubrió quién estaba detrás. Tal vez fue un gesto mal contenido, una mirada reveladora, una frase dicha en falso descuido. Y esa revelación, para quien había planeado todo con cuidado, fue un error intolerable. El veneno dejó de ser una estrategia lenta y se convirtió en arma directa. Aumentaron la dosis, forzaron el final. Por eso la taza estaba intacta, porque no tuvo tiempo de terminarla, porque entendió, quizás solo al final, que aquella bebida ya no era una cortesía. Fue eso lo que la mató. No solo la sustancia, sino el darse cuenta de que ya no había confianza posible, ni siquiera en el té. Cuando mencioné al señor Alonso, vi un estremecimiento leve, casi imperceptible, en la comisura de los labios de Carmen. No fue miedo, ni siquiera sorpresa. Fue algo más hondo, anticipación, como si esperara que llegáramos a ese punto, pero deseando que no lo cruzáramos. Alonso no tenía familia cercana. Vivía con una sobrina que apenas lo escuchaba y paseaba con sus recuerdos como si fueran reliquias privadas, pero tenía oídos atentos y horarios insomnes, y fue, probablemente, quien escuchó o vio algo la noche anterior a la muerte de Matilde. Tal vez un intercambio de palabras, tal vez pasos a deshora, tal vez una voz temblorosa que no debió oírse. Sea como fuere, eso lo convirtió en un problema. Y el problema fue resuelto con una celeridad inquietante, un mareo, una caída, una pastilla equivocada. Su muerte pasó por natural, pero no lo fue. Fue una medida de urgencia, no para proteger a Matilde, sino para sellar lo que él pudo haber dicho. A veces los inocentes también estorban, sobre todo cuando recuerdan demasiado. La acusación no fue violenta, fue suave, como la forma en que una resignación. La conocí hace años, cuando aún era recién llegada al vecindario. Educada, servicial, soltera por elección, decía ella. Siempre disponible para colaborar, aconsejar, escuchar. Y sin embargo su sonrisa tenía una geometría exacta, casi ensayada. Años atrás,
Matilde y ella habían tenido un desacuerdo silencioso. No una pelea, sino algo peor, un desprecio encubierto. Una humillación social, elegante pero hiriente. Carmen lo guardó en silencio, como se guardan las cosas que se planean a largo plazo. No fue venganza lo que la movió, sino algo más complejo, una necesidad de justicia torcida, íntima, envuelta en flores, azúcar y frases corteses. Y su crimen fue tan pulcro como su peinado, sin estridencias, sin rabia, solo meticulosamente eficaz. Fue Carmen quien organizó la última visita a Matilde, quien insistió en llevarle un té especial, relajante, decía, para ayudarla con sus nervios. Nadie se opuso, nadie sospechó. Porque Carmen era la que siempre tenía el gesto adecuado, la frase oportuna, la disponibilidad constante. Ella sabía de las rutinas de Matilde, cuando estaba sola, cuando dejaba la puerta del jardín entreabierta, qué taza prefería. No necesitaba entrar por la fuerza, no necesitaba mentir, solo debía aparecer con una sonrisa y una infusión cuidadosamente preparada. Después, retiró la bandeja, limpió lo necesario, dejó la taza intacta, la misma que más tarde envié a analizar, y se marchó, envuelta en su rol de buena vecina. El pañuelo no fue suyo, pero fue ella quien lo tomó del bolsillo de alguien más y lo dejó en el lugar preciso, como una firma encubierta. Quizá no pensó que alguien buscaría respuestas entre flores, tazas y perfumes olvidados. O quizá sí, pero confiaba en que nadie se atreviera a decirlas en voz alta. Pero yo he aprendido que detrás del té más aromático puede esconderse el veneno más antiguo, el del orgullo herido. Y a veces, ese orgullo no necesita gritar para matar. Carmen no negó nada. Tampoco pidió perdón. Habló con una serenidad que no era frialdad, sino algo más denso, más antiguo. Se quitó los guantes con un gesto casi litúrgico y dijo simplemente, «Sí, fui yo». No hubo lágrimas, no hubo histeria, solo una voz templada, como si llevara años ensayando aquella frase para sí misma. Me miró de frente cuando añadió, «No fue por odio, no el que usted cree al menos. Fue por algo que ella me quitó cuando aún creía que la vida me debía justicia». A su alrededor, el silencio fue más elocuente que cualquier exclamación. Clara dejó caer los ojos. El señor Vega buscó el borde de su taza. Nadie interrumpió. Carmen habló de una herida que nadie más recordaba, pero que ella había cultivado con disciplina. Una herida que no sangraba, pero sí pesaba. Dijo que Matilde la conocía bien, que compartieron algo que no podía contarse sin avergonzar a ambas, y que con los años, ese algo fue olvidado por todos, menos por ella. Yo la escuchaba sin interrumpir, sin corregir, no porque la compadeciera, sino porque comprendí algo más incómodo. En los pueblos, las ofensas no siempre mueren, a veces se transforman, a veces florecen. Con veneno. Y esa confesión no era el final, era apenas la puerta. Lo que siguió fue como descorrer una cortina pesada en una habitación sellada durante décadas. Carmen explicó, casi con tono didáctico, que su madre había sido prima hermana de la madre de Matilde. Ambas compartían una pequeña finca en las afueras del pueblo, un terreno sin valor entonces, pero que más tarde, cuando los límites del municipio crecieron, se volvió apetecible. Un testamento, escrito a mano y firmado con fecha anterior a cualquier disputa, establecía que esa propiedad debía dividirse en partes iguales. Sin embargo, tras la muerte de su madre, Carmen fue informada, con una mezcla de condolencia y firmeza, que el documento había sido anulado, sustituido por otro más reciente que dejaba toda la propiedad a Matilde. Nunca vio ese segundo testamento, nunca se le mostró, solo se le repitió, con voz dulce y palabras envolventes, que así eran las cosas y que debía aceptarlo con elegancia. Aceptó, sí, exteriormente, pero en su interior guardó esa pérdida como otras guardan joyas de familia, envuelta en silencio, protegida del tiempo. No reclamó, no demandó, no escribió cartas ni pidió explicaciones, simplemente se quedó y comenzó a esperar.
porque en los pueblos donde nada cambia, la espera se convierte en costumbre. Fue Clara quien halló el sobre, o más precisamente, quien me habló del hallazgo casual que Matilde hizo días antes de morir. En el fondo de una caja de latón, sin dormir, sentada en su sillón de costura, mirando una y otra vez la firma del notario, el papel ya quebradizo en los bordes, como si no pudiera creer que aquello hubiera permanecido oculto tanto tiempo. Al día siguiente, Matilde pidió papel y sobre. Quiso escribir, quiso enmendar. Me lo dijo Clara con una mezcla de tristeza y admiración. Fue la única vez que la vi temblar de culpa. Matilde, tan orgullosa, tan constante en su juicio, había comprendido, tarde, que una injusticia antigua no desaparece aunque se calle, y que Carmen, silenciosa y presente todos esos años, no era solo una vecina eficiente, era la memoria viva de esa omisión. Pero ya era tarde. Carmen había tomado sus propias decisiones mucho antes de aquel gesto tardío. Mientras Matilde redactaba la carta que nunca llegó a enviarse, mientras intentaba encontrar palabras suficientes para pedir perdón sin nombrar directamente su culpa, el plan ya estaba en marcha. La infusión estaba preparada, el veneno medido, la ocasión elegida. No fue rabia lo que guiaba a Carmen. Al menos no la rabia que arde y consume. Fue algo más lento, más frío, una convicción elaborada durante años, casi con lógica matemática. Cuando le pregunté si habría detenido el plan si hubiera recibido esa carta a tiempo, me miró sin titubear. No lo sé, dijo, y luego añadió más bajo. No creo. No buscaba venganza, ni siquiera reparación. Buscaba restablecer un orden que, para ella, se había roto cuando tenía apenas 20 años. Y Matilde, con su elegancia insensible, había sido el rostro visible de ese despojo. Así fue como la redención, que tal vez aún era posible, quedó atrapada en un sobre sin sello, en un cajón cerrado, en una conciencia que despertó apenas unos días, demasiado tarde. Después de todo aquello, me senté sola frente al jardín. El de Clara, que ahora cuidaba con una devoción silenciosa. Las hortensias habían comenzado a florecer tímidamente. Eran jóvenes aún, trasplantadas con manos torpes pero dedicadas. A su alrededor, los parterres vacíos esperaban la nueva estación. Pensé en las palabras de Carmen, en su tono pausado, en la falta de odio evidente, lo que lo hacía aún más inquietante. Pensé también en Matilde, en su carta no enviada, en su taza intacta. Y pensé en cuántas veces la cortesía sirve de velo para lo que no queremos ver. Las comunidades pequeñas están hechas de rituales, el saludo matinal, el pastel para la parroquia, la visita los domingos, pero debajo de esos gestos habitan historias que nadie se atreve a nombrar, injusticias que se heredan en silencio. Tal vez por eso los crímenes en los pueblos no estallan, se filtran, como el agua que encuentra su camino bajo tierra, y a veces, como hoy, terminan brotando, entre flores. Las flores de Matilde no murieron. Clara, con una paciencia que nunca le habíamos conocido, comenzó a cuidarla sin alardes. Cada mañana la regaba, sin faltar un solo día, incluso los domingos. Los rosales más antiguos fueron podados. Las peonías, curiosamente, resistieron el cambio, y en el rincón más soleado del jardín, ese que Matilde evitaba, por temor a que las plantas se quemaran, Clara plantó hortensias nuevas. Algunos dirán que es solo jardinería, pero yo lo vi como otra cosa, porque en ese espacio, donde antes crecían las flores bajo reglas estrictas y sombra controlada, ahora había luz, no una luz simbólica, una luz real. Clara no buscaba rendir homenaje, ni imitar a su tía, solo buscaba otra forma de hacer las cosas. Y en el silencio de esa nueva rutina, comprendí algo que me acompañaría muchos días después.
La verdad, cuando se dice tarde, no repara el daño, pero puede, con suerte, impedir que se repita, y eso, en un pueblo como este, ya es algo. Y así, entre hortensias y silencios largamente cultivados, la verdad encontró su espacio de luz. No hubo justicia ruidosa, ni castigo ejemplar, solo la paz melancólica que deja el entendimiento tardío. A veces, el crimen no nace del odio, sino del olvido, o